Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a dar el tema del día de hoy. Vamos a continuar con los polígonos regulares. Y para ello, pues, recordamos el último concepto que vimos, el centro de un polígono. En este caso, en esta figura, lo que es el triángulo, se le dice que está circunscrito, en la circunferencia. Y el radio de esta circunferencia es igual a lo que es el apotema de mi polígono, ¿sí? Entonces, el radio es el segmento que une, el segmento que va del centro del polígono a uno de sus vértices. En este caso, este es el centro y va hacia cada uno de los vértices. Entonces, decíamos que el círculo circunscrito es el círculo que pasa por los vértices de un polígono regular. En este caso, el polígono regular es un triángulo y hay un círculo que pasa por cada uno de los tres vértices del triángulo. Y el ángulo central, que más o menos lo vimos en la definición anterior, decíamos que el ángulo central de un polígono regular es el ángulo formado por dos radios determinados por dos vértices consecutivos. Entonces, veámoslo con una figura. Tengo en este caso un pentágono circunscrito dentro de un círculo, ¿no? Entonces, vamos a ver los elementos. Primero tenemos lo que es el centro. Después tenemos lo que son los radios, que el radio prácticamente lo podemos definir de la distancia que desde el centro hasta cualquiera de los vértices del polígono. Puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá. De ahí tenemos el círculo circunscrito, que es el que está en color rojo, y tenemos el ángulo central, que como estamos viendo, es el ángulo formado por dos radios determinados de dos vértices consecutivos. Aquí están los dos vértices consecutivos. Entonces, esto es el ángulo central. Entonces, un ejemplo bien sencillo del ángulo central es este. Dada la siguiente figura, ¿sí? Me pide calcular la medida del ángulo central. Entonces, como en esta figura, volvemos a lo mismo que en este caso, este ángulo central son prácticamente tres ángulos los que tiene. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, lo dividimos entre 3 y eso nos da 120. Entonces, la medida de este ángulo central es 120. Si por decir algo les dijera, calcule la medida del ángulo central de un polígono de 15 lados, de un pentadecágono, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a dividir 360, lo van a dividir entre 15, que es el número de lados que tiene el pentadecágono. Y esto, si no recuerdo mal, en calculadora, esto les va a dar 24, creo. ¿Sí? Entonces, ese es todo el cálculo que hacen aquí. Entonces, generalizando, decimos que la medida de cada ángulo central de un polígono regular es 360 sobre n, donde n es el número de lados del polígono. ¿Sí? Si es un polígono de 10 lados, entonces 360 entre 10. Si es un polígono de 20 lados, 360 entre 20. Sencillo. Ahora, me pide que utilizando regla y compás, construya un triángulo equilátero de 5 centímetros de lado y encuentre su centro trazando las mediatrices de sus lados. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, primer paso, dice que trazo un segmento de 5 centímetros. Después, usando lo que es el transportador, perdón, el compás, hago la primera marca. Teniendo esa primera marca, coloco el compás al otro lado y hago la segunda marca para lo que me resulta es un triángulo. ¿Sí? Teniendo este triángulo, ahora vamos a encontrar las mediatrices. Las mediatrices son los segmentos que cruzan por el vértice. Entonces vamos a empezar. El compás, hago la primera marca, hago la segunda marca
y trazo la línea que pasa por ahí, de lo que es el vértice a ese punto donde coincide. Ya teniendo eso, hago ahora para el otro lado del compás, vuelvo a hacer la marca, tiro por la otra punta, hago la marca y trazo lo que es un segmento que va del vértice contrario a ese punto. Repito lo mismo con ese y ahí tengo el tercer punto. Entonces, donde pasa, donde están los tres, la intersección de las tres líneas, ese sería mi centro. Ahora, del centro hacia el lado contrario, del centro hasta este lado y del centro acá, lo que yo estoy realizando es dando lugar a aquella palabra que nosotros hacíamos en el cuadro anterior, lo que era el apotema, que es, dice que es el segmento cuyos extremos son el centro del polígono regular y el punto medio de cualquiera de sus lados. Eso es la definición de apotema, que casi siempre en los ejemplos anteriores habíamos visto que solamente se los daba esos valores. Ahora, aquí vamos con una parte más práctica. Dibujando un círculo cuyo radio sea igual a la longitud del segmento OE, tomando el punto 0 como centro. Entonces, si veo, ahora, en relación al ejemplo anterior, que tenía la circunferencia y dentro de la circunferencia tenía el triángulo, ahora estoy haciendo la circunferencia dentro del polígono. ¿Sí? Entonces, veamos, y eso sería un círculo inscrito, que es el círculo en el interior de un polígono regular, cuyo radio es el apotema del polígono, y su centro es el centro del polígono regular. Esto más que todo son conceptos que vamos a trabajar. Ahora, vamos con la parte práctica. Bueno, todo esto yo lo voy a hacer ahorita. Son como quien dice los pasos. Lo había hecho primero guardando, haciendo un video, pero prefiero que lo hagamos paso a paso acá. Entonces vamos acá. Dice que lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento de radio 4 centímetros. Entonces lo primero que hago, voy a trazar un segmento de 4 centímetros. ¿Sí? Ahora, una vez que hago eso, dice que ese va a ser mi radio. Entonces aquí tengo la ventaja que esto me mide exactamente 4 centímetros. Aquí puedo graduarlo, miren, 4 unidades. Entonces ahora trazo la circunferencia. ¿Sí? Y lo que queremos hacer aquí es hacer un hexágono dentro de él. Ah, que este es el anterior. Sí. Bueno, aquí lo voy a hacer. Voy a mover este. Voy a mover esto. No lo voy a hacer aquí en el anterior. Vuelvo a hacerlo acá. Aquí ya lo hago de un solo. 4 centímetros. Y lo único que hago, que no había hecho anteriormente, es esto. Hacer un segmento acá. Bueno, dice ubicar el centro y trazar un radio de 4 centímetros. De ahí dice que trazo el diámetro. Bueno, el diámetro significa doblarlo. Ahora, vean lo que vamos a hacer. Dice que vamos a, y una vez que hacemos el radio y hacemos el diámetro, como es un hexágono, tiene 6 lados, el ángulo central mide 360 sobre 6 y eso es 60. Entonces, esto es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a hacer una copia de este y ya lo tengo.
en la primera página. Bueno, lo vamos a hacer de 4 centímetros acá. Dice que dibuje el radio y ahora que mida 60 grados. Usando el transportador, lo coloco exactamente acá. Y voy a trazar la primera medida, que son 60. Entonces el transportador, este que yo tengo aquí en la computadora, me permite hacer una marca exacta. Miren. Entonces aquí, todo este procedimiento lo hacen con lápiz-grafito. Hago la primera marca. Pero yo sé que cada uno de los valores son 60, 120, 180. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a decir 60 más 60, 120. Entonces trazo la marca aquí. Aquí. Entonces esa marca la hago acá. Y 120 más 60 es 180. Entonces la otra marca va a coincidir con este lado. Lo único que ahora es que voy a girar mi transportador de tal manera que lo coloco de esta aquí y ahora vuelvo a medir. Ahora voy a medir 60 de nuevo. 60 acá. Trazo el punto. Voy a quitar la regla porque me estorba. Trazo el punto. Y ahora otros 60 son 120. Aquí. Hago la otra marca. Y finalmente la última marca siempre me va a coincidir con la primera que hice aquí. Quito ahora el transportador. Y ahora voy a unir el centro con cada segmento. Formando segmentos, perdón. Tengo ese. Voy con el de acá abajo. Cuando ustedes lo hagan en su cuaderno, todo esto lo hacen en grafito. ¿Para qué? Bueno, de ahí, una vez que los hice todos, los nombro. A, B, C, D, E y F. Entonces dice que los voy a nombrar como A, B, C, D. Bueno, eso es lo de menos. Y una vez que los nombro, dice que lo que voy a hacer es, por último, partiendo el radio trazado, los ángulos centrales hasta completar, ¿qué es lo que hice? Y ahora uno los puntos con segmentos y se obtiene el hexágono regular. Para que se note, entonces, esto lo hacen ustedes con lápiz tinta. Entonces van a unir donde coincide. Claro, aquí van a hacer ustedes uso de una regla. Yo no la uso porque tengo la particularidad que el programa me hace segmentos rectos aquí o líneas rectas. ¿Sí? Entonces aquí ya me queda. Si yo vengo y con el borrador elimino todo esto, y como se supone que lo demás está hecho con tinta, entonces va a quedar dentro de la circunferencia un hexágono. El mismo procedimiento van a hacer cuando más adelante les pida que hagan un octágono, creo que les pedí, y un decágono. Entonces lo único que va a cambiar es que en el octágono ustedes van a dividir 360 entre 8 y eso les va a dar 45. Entonces, cada medida que va a tener aquí
el transportador ya no lo van a hacer ya no lo van a hacer de 60, sino que la van a hacer de 45. Entonces hacen la marca por aquí. Entonces van haciendo la marca aquí de forma sucesiva. 45, 90, la otra que queda 135. Y de ahí le dan vuelta y lo continúan haciendo. Entonces, esto es cuando yo quiero hacer dentro de una circunferencia un polígono regular. Ahora, también me pide el mismo programa que estamos viendo del contenido, ahora solamente usando regla y compás, que construya los siguientes polígonos regulares escritos con un círculo de radio de 4 centímetros. Entonces, primero dice que construye un triángulo equilátero. Vamos a hacer la construcción de este triángulo equilátero. Entonces, eso lo hago en la segunda página. Aquí están las instrucciones. Elimino esto porque este no era. Entonces dice, ubico un centro O, y trazo un círculo de radio de 4 centímetros. Entonces, para trazar el radio de 4 centímetros, pongo aquí 4. Entonces, desde 4 hasta 8, ahí están los 4 centímetros. Lo quito. ¿Sí? Y ahora trazo el círculo. Bueno, entonces el círculo de 4 lo pongo acá. Trazo el círculo. Dice que ahora trazo un diámetro y marco los extremos del diámetro como A y P. Bueno, entonces lo voy a hacer, ese diámetro A y P, lo voy a colocar en la parte superior. A. Esto entonces sería A. Y este de abajo sería P. La condición es que pase por el centro de la línea. Bueno, vamos a hacerla que pase por el centro. Ahí está, mira. Entonces, eso es A y P. Estamos haciendo esta parte. Ahora, solo que un poquito más larga. ¿Sí? Trazo un arco con centro en P. O sea, el arco, la definición de arco, no sé si la tienen claro ustedes, pero igual lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. Siempre era de 4. Ahí. Ahora, con este punto, aquí, dice que trace un arco. Un arco es esto. ¿Sí? No es ni la mitad de una circunferencia, sino que es algo un poco menor que una circunferencia. Dice que trazo el arco con centro en P. Si vieron, tomé como centro P. Y ahora voy a marcar los puntos que intersecan la circunferencia. Entonces aquí marco este punto. Lo voy a hacer con así. Aquí. Este es un punto. Y este es el otro punto. ¿Sí? Y este va a ser B. Y este va a ser C. Y ahora dice que únicamente uno de los puntos A, B y C. Bueno, si esto yo lo doy 1, claro, yo no estoy usando la regla, ustedes usarían la regla.
Ahí es que se echa a ver que no me quedo tan exacto. Pero esta es la idea, donde con regla y compás, dentro eh, dentro de la circunferencia hicimos un polígono inscrito. Ahora veamos con un cuadrado. Veamos el del cuadrado. De nuevo, esto ya no me sirve. Quito la regla. Y voy a eliminar este. Bueno, aquí. Este dice que debe tener 4 centímetros. Entonces está en 4 centímetros. Voy a eliminar esta línea porque no la ocupo. Ubico el centro O y trazo un círculo de radio 4 centímetros. Hago lo mismo. Ahora voy a trazar un círculo de radio 4 centímetros. Vean, ahora trazo un diámetro AC. Voy a trazar un diámetro de A a C. Hago la misma que venga de la parte superior, pase por el centro, aquí. Entonces, esto va a ser A y esto va a ser C. De ahí dice que marco los puntos donde se intersecan la circunferencia con B y con D. Bueno, entonces ahora lo que hago es que voy a trazar el mismo ejemplo de la mediatriz que hacíamos anteriormente. Colocamos para saber cuál es el punto exacto. Acá alargamos de tal manera que sea un poco menos que el diámetro. El diámetro de esto, como el radio es 4, el diámetro es el doble. 4 por 2 sería 8. Entonces, que sea un poco menos de los 8. Lo voy a hacer con una medida de 7 centímetros. Entonces voy a trazar esto acá. Y voy a hacer lo mismo, pero en sentido contrario, con esta. Bueno, ya tengo donde se cruzan por ahí. Lo voy a hacer al lado contrario. Y aquí hago lo mismo. Aquí me va a tocar moverlo acá. Muy pequeña la pantalla. Ahora sí. Lo coloco acá. Y ahora. Entonces ahora, una vez teniendo esta parte de acá, trazo un segmento que pase aquí. Va a pasar por el centro, como lo ven. ¿Ven la marquita del centro ahí? Y va a pasar por esta otra. Y esto va a ser el segmento BD. Esto va a ser B y D. ¿Sí? Y ahora dice que solamente trace los segmentos AB. Bueno, entonces voy a trazar los segmentos AB, BC, CD y DA. Entonces, en este caso, estoy teniendo un cuadrado, un cuadrilátero dentro de una circunferencia, inscrito dentro de una circunferencia. ¿Sí? Entonces llegamos al concepto del trabajo propuesto, pero aquí era donde quería llegar. En el trabajo propuesto, por ejemplo, un cuadrado son 4 lados. Entonces va a ser 360 entre 4. En el caso del polígono va a ser 360 entre 5. Aquí no van a hacer la figura. Aquí solamente van a calcular el ángulo central.
360 entre 5, 360 entre 6 en el caso del hexágono. Y aquí sí, haciendo uso de la regla y compás y transportador, van a ser el octágono, que el octágono lo hacen siguiendo esto, ¿sí? Donde si es octágono, vaya, se los voy a comenzar para que les quede más o menos clara la idea. Lo primero es trazar una circunferencia cualquiera. Voy a hacer una circunferencia de radio 5. ¿Sí? Una vez que hago eso, haciendo uso de la regla, trazo un segmento que una del centro hacia el extremo de la circunferencia. Y ahora voy a medir 45 grados. ¿Por qué? Porque en el caso del octágono va a ser 360 entre 8 lados. Y esto van a encontrar que esto es 45. Entonces aquí lo que van a encontrar entonces que cada ángulo que van a marcar es el de 45. Paso acá. Bueno, entonces yo digo 45. A ver. No me queda exacto. Bueno, no me queda exacto nunca. Vamos a dejar en 44, 45.1. De ahí voy a marcar 45 más 45 es 90. Por alguna razón, creo que el círculo está tapando, por eso no da 90. De ahí, 90 más 45 es 135. Este sí me da exacto. Y 135 más 45 les va a dar 180. Aquí le dan la vuelta al compás, perdón, al transportador, y hacen las restantes marcas. Yo aquí lo que les puedo decir de un solo es, voy a trazar del centro, pasando acá, pero yo sé también que lo puedo marcar hacia abajo. Aquí hago lo mismo. Aquí está el otro. 135. No, este sí, está malo. Y el último es 180. Este creo que sería más o menos como por acá. ¿Sí? Entonces, al trazar los segmentos, entonces, ya esto lo hacen en tinta. Acá. Y finalmente, aquí. Entonces, ustedes observan que ahí me queda el octágono. Y ese es el procedimiento que vamos a realizar. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Está un poquito más como complicadito en este sentido.